como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Asimismo, vamos a ver entonces, mi querido y adorado Virgo, ¿qué hay para ti? ¿Qué dice el oráculo del planteamiento en este caso? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que leer? ¿A quién le estaremos leyendo? Vamos a ver si te identificas con este planteamiento. Vamos a hacer dos planteamientos para ver si puede resonar a más personas. Vamos a ver entonces. Aquí lo dejo. Mira, aquí te dicen que aquí hay un regreso inesperado. Pero ve que no le esperaste. Pareciera ser que tú como que no esperaste. Ahora se te ve feliz. Ahora ya no le piensas. Ya te olvidé y no se nota. Te le dices tú. Jugaste a perderme y lo siento. Pareciera ser que esta persona después de mucho tiempo pareciera que está como queriendo regresar. Pero en el mejor de los casos, vamos a decirlo así, en el mejor de los casos está viendo que tú tienes a alguien. Pareciera que así fuera. Y esta persona de una vez también se está preguntando a sí misma si habrá otra persona en tu vida, porque has cambiado tanto. Pareciera ser que a lo mejor tú ni siquiera le das a entender que puede haber otra persona en tu vida, pero ahora se te está viendo que sí, que por la manera de que tú, como estás ahora, como has cambiado, ese regreso inesperado, tú no lo esperaste, quizás porque pasó el tiempo y ya a lo mejor no lo esperaste. Se te ve muy feliz, a lo mejor tienes a alguien nuevo, alguien que está comenzando una relación contigo y definitivamente pareciera ser que esta persona necesita entender que quizás ya tú le olvidaste. Jugó a perderte y te perdió, así definitivo. En resumidas cuentas, estoy leyéndole a alguien que ya tiene un nuevo amor, probablemente. Felicitaciones, mi querido Virgo, si así es. Tienes un nuevo amor, pero ese pasado está empezando a retornar. Vuelve otra vez ese pasado. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa después de todo esto? Te ves muy feliz, pero ¿qué puede pasar con ese pasado? Vamos a ver entonces qué probabilidades o qué el oráculo de las posibilidades, qué otra posibilidad puede presentarse aquí. Así que te digo, esa persona se pregunta a sí misma si habrá otra persona en tu vida porque has cambiado tanto. Así que te digo, claro, así es que es. Así es como tiene que ser. Claro que sí. Vamos a ver, ¿qué espera ni qué nada? Se fue que se vaya y ya veremos después. Volvió. Bueno, ahora vamos a ver qué vas a hacer tú. Si de verdad te sientes bien con esa persona o te sientes que mejor seguir adelante con tu vida como estás hasta ahora. Uno no sabe. Eso depende. Vamos, ¿qué te dice acá las posibilidades? Date una nueva oportunidad. Así mismo es. Te están diciendo, el oráculo de las posibilidades te está aconsejando que sí, que date otra oportunidad con alguien. Que si viene alguien nuevo, que te deje esa oportunidad. Así mismo es. Y aquí es que se te está viendo que ahora se te ve feliz. Quizás ya no le piensas como antes a esta persona. Esa persona jugó a perderte y ahora lo sientes mucho por esa persona y te perdió. Y ahora esa persona definitivamente con ese cambio tan grande que tienes, quiere saber o se pregunta a sí misma o a sí mismo si realmente tú tienes ahora a alguien nuevo en tu vida. No necesariamente hace falta tener a alguien en la vida de uno para uno cambiar, porque uno puede autovalorarse solo o sola. Vamos a ver la carta guía que nos dice, tu carta de tus guías. ¿Qué te dicen? ¿Qué te aconsejan o qué te están sí, aconsejando? Vamos a ponerla de esa manera. Vamos a decir un consejo que te pueden dar. Y dice, todo fluye. ¿Te das cuenta, mi querido Virgo? Que tarde o temprano todo fluye. No es el fin del mundo. Esa persona se fue definitivamente
pasó el tiempo y ahora tú eres feliz con alguien, o puedes tener algo, a lo mejor una relación con alguien, o puede ser que venga para ti una nueva relación. Probablemente, si lo están diciendo acá, es porque o ya la tienes o va a venir. No te preocupes por eso. Todo fluye, todo marcha a la justa velocidad. Sabes a dónde vas, todo está a tu alcance y tienes los caminos abiertos. No te preocupes, mi querido Virgo, vuelvo y repito. Eso fue, ese pasado vino después de un largo tiempo, después de un buen rato, y ahora resulta que cuando regresó ya estaba el puesto ocupado. El puesto que le correspondía a esa persona, que lo perdió, ahora está ocupado por otra persona. Aquí dice, ve a la acción. Esa acción es, ve a la acción, definitivamente, sigue adelante. Y sí que se te está viendo como que esa persona no tiene esperanzas contigo definitivo. ¿Por qué? Porque ahora te está viendo tan diferente, pero tan diferente, que de verdad, vamos a seguir entonces con el oráculo del amor y el desamor y las conclusiones energéticas para luego sacar una gran conclusión final. Vamos a ver qué sacamos aquí. ¿Qué dice aquí el oráculo del amor y el desamor? Hay mucho que pensar. Tú tienes muchísimo que pensar, pero esa persona también tiene mucho que pensar y darse cuenta de todas las cosas que hizo. Darse cuenta que ya como que llegó muy tarde. Yo siento que ya llegó tarde porque te ves muy feliz, mi querido, o vas a tener a alguien a tu lado que te pueda hacer muy feliz, mi querido Virgo, también te lo digo. Así que no te preocupes. Quizás le estoy leyendo a alguien que realmente ya lo que quiere es que venga alguien nuevo para su vida. Y así mismo va a ser, ¿sabes? Aquí te lo estoy diciendo. Mira, matrimonio. Mira la carta que te salió. Matrimonio. Es que hasta puedes llegar a eso con la nueva persona, mi querido y adorado Virgo. Pareciera ser que esto va en serio. Esta nueva relación que puedes tener es una relación que puede ir muy en serio. Ya todo fluye, todo marcha a la justa velocidad, ya sabes para dónde vas, todo está a tu alcance y tienes los caminos abiertos. Así que tú te das otra oportunidad, como te lo está diciendo el oráculo de las posibilidades. Date otra oportunidad y mira hasta dónde puedes llegar. Puedes llegar inclusive hasta el matrimonio. Sí que te lo digo. Para algunos de ustedes, no será para todos, pero para aquí es mucho lo que hay. Vamos a ver entonces qué terminamos de decir acá. Ese regreso inesperado, que no te lo esperabas para nada. Y ya tú no esperaste a nadie. Tú sigues adelante y se te ve muy, pero muy feliz. Viene para ti una gran felicidad, mi querido y adorado Virgo. No te lo vayas a perder, verdaderamente. Mira, esta persona de verdad, ¿qué más le puede pasar? Ahí sí que te digo. Esa persona está muy, pero muy mal. Cayó y entró en el momento en que menos lo esperabas tú y vino en un mal momento. Vino prácticamente viéndote celebrar esa gran unión que tienes con esa persona. Prácticamente. Y mira, ahí se te ve a ti como recolectando todo el amor que tienes. Y como metiéndolo en esa gran copa de amor allí. Sí que te digo, tú estás muy feliz. Yo de verdad lo siento mucho. Mira, aquí se te ve que definitivamente tú pusiste en orden tus valores. Y eso es lo que pasa. Que pusiste ahora tus valores a moverse. Lo pusiste en la bolsa de valores. Tus valores. Y ahora mira lo que pasa. Esa persona que se fue inesperadamente y no le esperaste para nada, dejaste que se fuera y definitivamente, como quien dice, pasaste esa página, esa página, quizás a lo mejor hasta la arrancaste, la botaste y dijiste a otra cosa. Vamos a ver lo que viene ahora más adelante. No me voy a caer a sufrimientos, ni muchísimo menos. Quizás lo hiciste, pero ya todo pasó. Ahora te ves feliz o te vas a ver muy feliz con alguien. Déjame decirte. Esta lectura te está augurando que si no lo tienes ahorita, viene para ti una gran felicidad, un gran amor, que tienes mucho que pensar. Te dicen las posibilidades, el oráculo de las posibilidades, que te des una oportunidad.
tienes todo el derecho y te lo mereces. Y mira, puede llegar esto inclusive hasta matrimonio. El pasado se quedó atrás. Y esa persona pregunta si habrá otra persona ahora en tu vida, porque has cambiado demasiado. Ahí son las cosas. Mira, esta persona dio o está recibiendo lo que dio. Hay mucho que pensar, es cierto, mi querido Virgo, mucho que pensar. Y ya todo fluye para ti. Aquí está fluyendo todo, absolutamente todo. Quien no fluye es esa otra persona. Es la otra persona la que no fluye para nada. ¿Y todo por qué? Porque realmente en el fondo la conclusión de todo esto es que tú te estás dando, como quien dice, tu puesto. Te diste tu puesto y sabes a dónde vas ahora. Todo fluye, todo marcha a la justa velocidad. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Un besito para ti. Bye bye.